Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, vamos a continuar con el espacio de noticias y la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Hace pocos días, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, publicó un boletín en el marco de la posesión presidencial, ¿no? Un trabajo de campo en donde justamente estableció una suerte de encuesta sobre varios segmentos. Un universo de ciudadanos y ciudadanas residentes en Quito y Guayaquil mayores de 16 años, con un intervalo de confianza del 95%, la ficha técnica, margen de error de más o menos 4% Quito-Guayaquil, levantamiento 17 y 18 de mayo, entrevistas cara a cara en hogares, 820 casos. Queremos junto al consultor político Carlos Coronel hacer un análisis sobre varias de las cifras que presentó justamente el CIES. Carlos, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos. Hola Fabricio, hola Andrea, un cordial saludo para toda la ciudadanía que tiene la gentileza de compartir este espacio. Gracias a usted. Todo muy bien, yo primero quisiera reconocer esa valía profesional de ustedes de leer la ficha técnica, cosa que parece ser difícil para muchos de los medios. Me parece muy pertinente que se lo haga, ¿no? Claro, que la gente conozca que eso, ¿no? Frente a un dato, primero hay un trabajo estadístico detrás, ¿no? Hay un trabajo de campo, en este caso de entrevistas calle a calle, y además uno tiene que comprender el alcance de la investigación. En este caso, los datos que ha presentado el CIES tienen que ver concretamente con las dos ciudades de mayor población del Ecuador, que son Quito y Guayaquil. Empecemos con el estado de ánimo que se ha planteado. No sé si ya le tenemos el primer grafiquito que dice estado de ánimo. Está allí. Y aquí se plantea una pregunta, ¿no? En general, para usted la situación del país es pesimista, optimista, no sabe, no responde. Hablamos de 59% pesimistas, 39% optimistas. ¿Cómo leemos este gráfico, Carlos? Bueno, este es uno de los principales desafíos, no solamente del gobierno, sino del país como tal, es decir, los actores públicos y privados. El estado de ánimo pesimista no solamente está expresado así en esta lámina del mes de mayo. Nosotros podemos tener la evolución, particularmente de todo el año, empezando desde enero, y vemos que no despunta significativamente una variación en cuanto al optimismo. Lo que sí ha habido en los últimos 2 meses es un repunte de la esperanza, ¿no? Entendería yo que en el contexto electoral y postelectoral surge esa esperanza como respuesta a este pesimismo. Este pesimismo al mismo tiempo está, entendería, principalmente atado a los principales problemas del país, que los vamos a ver eventualmente más adelante, pero que siguen siendo recurrentes. Son 3 principales, ¿no? El combate a la inseguridad, por un lado, el empleo y la economía por otro lado, y finalmente ya los elementos de gestión que además se plantean como expectativas hacia el futuro. Volviendo al estado de ánimo, que estamos viendo, como decía, que es una sensación recurrente de pesimismo, de percepción de que el país está mal o muy mal, y más bien en ese sentido, digamos, la diferencia que eventualmente hemos encontrado en algunos momentos de este año es que Quito tiende a ser más optimista que Guayaquil. Sin embargo, en esta manifestación del mes de mayo encontramos cifras prácticamente iguales, ¿no? En el caso de Quito, 60% negativo versus 39% positivo, y en el caso de Guayaquil, 58% versus 39% respectivamente. Algo asimismo recurrente es que siempre los grupos de menor edad, de 16, de 17 y 18 a 27, tienden a ser más optimistas, no solo en esta variable de estado de ánimo, sino más optimistas en relación al futuro, más optimistas en cuanto a la calificación presidencial, etcétera. El grupo de especial atención en este momento, que lo hemos visto alrededor de la encuesta y en general alrededor de todas las investigaciones, tiene que ver con el segmento de 38 a 52 años, digamos, los adultos jóvenes como los aquí presentes. Nosotros, claro. Tienen... Usted no está en este grupo, ¿no, André? Los millennials. Usted no está en ese grupo. No son ni siquiera los millennials, ¿no? Es generación Z, Generación seguramente. Z, Sí. exactamente. Tiene razón, perdón. Yo entro aún en el millennials, pero no de 38. Yo soy generación Z, usted es milenio. Usted generación baby boomer, ustedes. Ah, ¿no? baby boomer soy. Sí, claro, baby boomer me parece que ustedes, claro. Pero Muy bien, sí, pero en sí, todo acá. eso, de 38 a ¿qué edad nos decía? 52 años son quienes, digamos, ven con más recelo, pongámoslo así, la situación del país y los distintos problemas. Claro, se entiende que en este segmento normalmente la población tiene, pongámoslo así, mayores obligaciones, principalmente de familia,
¿no? Tienen hijos, tienen más gastos que erogar, y hay un problema particular, que es el empleo sobre los 40 años. Es un tema muy específico que requiere un debate amplio nacional, ¿no? Y en ese sentido, claro, la incertidumbre se aumenta, no solo porque en general hay una situación de empleo que resolver, sino que además, en particular, la situación de empleo para las personas sobre los 40 años es, por supuesto, más complicada en cuanto al acceso y a la estabilidad laboral. ¿Cómo se define entonces en este caso el tema de la esperanza? Porque nos comentabas, Carlos, que ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, lo más o menos optimistas que son en esta muestra. Sin embargo, más adelante dice, en el futuro usted considera que la situación del Ecuador será mejor que ahora, igual de bien que ahora, igual de mal que ahora o peor que ahora. Eso podría ya dar, si se quiere, una percepción de esa esperanza a la que nos estabas comentando. Exactamente, que si vemos todo el conjunto de encuestas, no solamente desde enero del 2025, las encuestas pasadas, de 2024, 2023, creo que hemos logrado como sociedad, insisto, como sociedad, porque se entiende que hay un liderazgo político, hay liderazgos económicos, pero en definitiva el tema de la esperanza y el estado de ánimo es un conjunto de variables y un conjunto de factores que tienen que ver con lo público y lo privado, insisto. Hemos logrado, al menos en esta investigación, evidenciar el quiebre de algo que nosotros llamamos el pesimismo estructural, ¿no? Que la gente ve mal el presente, ve mal el futuro y no tiene esperanza, ¿no? En esta situación, en esta ocasión, hemos visto que, particularmente en los últimos 2 meses, esta situación de ¿hay pesimismo? Sí, persiste el pesimismo. 6 de cada 10 ecuatorianos considera que la situación del Ecuador es muy mala o mala. Luego, ¿el futuro puede cambiar? Sí, el futuro puede cambiar para el 57% de los quiteños y el 56% de los guayaquileños. Esa es una variable significativa que empieza, digamos, a dar ese punto de quiebre. Ahora, esta relación que bien referías, Andrea, tiene que ver con cómo es posible que si en el un lado está negativo y en el otro lado, ¿cómo se puede encontrar esperanza? Lo que te dice es, usted ya quebró esta relación del pesimismo estructural, pero puede ser muy volátil. Es decir, usted se equivoca un poquito en manejar esta variable y volvemos a ese estado ya inercial que estaba presentando la sociedad ecuatoriana en relación a ver mal el presente y ver mal el futuro. Creo que esto es una ventana de oportunidad que tenemos todos y particularmente el gobierno para tomar, digamos, solución específica sobre ciertos problemas o los principales problemas que le alertan a los ecuatorianos. Antes, Carlos, quisiera regresar un poco a la gráfica anterior y quisiera que nos comente si este 39% de personas que se consideran optimistas es bueno o malo. Es decir, hay un 60% de una percepción negativa o de la negatividad. ¿Es bueno o malo en comparación a otros periodos, a otros años? ¿Cómo, digamos, de manera general se puede leer aquello? Bueno, si lo comparamos, digamos, en todo el último año de investigaciones, es exactamente el mismo. Ahora, ¿es una situación ideal? No, no es una situación ideal. No, la situación ideal es donde la mayoría de los ciudadanos se sienten bien respecto de la situación que viven. Esto no está sucediendo en el Ecuador desde hace algún tiempo, ¿no? Alineado, digamos, con distintos problemas que han ido alterando esta situación para las y los ecuatorianos. Ahora, esta consideración de pesimismo ha venido, yo entendería, si quisiera generar una correlación estadística, ¿no es cierto?, una explicación más científica alrededor de esto, empezó desde el 2000, déjeme acordar, o podríamos decir, empezó desde el 2017 más o menos. En el 2015 hubo un punto de inflexión que tenía que ver con la discusión de 2 temas que fueron muy sensibles para los ecuatorianos, herencias y plusvalía, ¿no? Había un estado de ánimo muy positivo. Cuando se empezó a hablar de este tema, hubo un punto de inflexión que le colocó a la gente en un estado de pesimismo. Luego hubo otro punto de inflexión que fue el terremoto de 2016. En el terremoto de 2016 hubo otro punto de inflexión más bien esperanzador, ¿no? Porque la población, frente a una situación tan compleja como esa que vivimos como país, y particularmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas, encontró un nicho de esperanza y dijo, bueno, vamos a salir adelante. Y luego, ya más relacionado a los temas de inseguridad, han existido puntos de inflexión más en el sentido negativo, ¿no? Porque la gente, digamos, alineado a la generalmente incertidumbre que tiene respecto a la economía, se sumó el tema de la incertidumbre en la inseguridad, que era algo que el país no había vivido al nivel que lo ha estado viviendo en los últimos tiempos. Y eso, digamos, ha generado este estado de ánimo más pesimista que optimista. Estas cifras que ahora vemos, en realidad son prácticamente las mismas
al menos desde enero de este año, en esta variable de la situación actual del país. Póngame el siguiente gráfico, por favor. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo la gente mire el futuro? ¿Usted considera que la situación del Ecuador será mejor que ahora, igual de bien que ahora, igual de mal que ahora que está allí, o peor que ahora? ¿Qué nos dice ese gráfico, Carlos? Bueno, en la sumatoria encontramos que para el caso de Quito 57% y Guayaquil el 56% considera tener una expectativa mejor o igual de bien respecto de el país o de la situación del país. Y aquí sería una lectura similar. O sea, hay una expectativa positiva. Pues. Sí. Y justamente hablábamos con Andrea de esa, si quieres, esa contraparte, ese contrapeso que existe entre la situación actual y una posible esperanza. Sin embargo, vemos que los datos no son significativamente distintos. No es que el 80% de los ecuatorianos estima que habrá una mejor situación. ¿No? Al no ser significativamente distintos, lo más probable es que sea una variable muy volátil. ¿Qué nos conviene a los ecuatorianos? Que esa variable más bien se fortalezca. ¿Cómo puede fortalecerse? A través de elementos de certeza y de generación de confianza, ¿no? Principalmente, entendería yo, liderados por la gestión pública, porque los problemas que tenemos son problemas principalmente resueltos o a resolverse desde la gestión pública. Hablando justamente de la esperanza, usted tiene ahí ese gráfico, André, que es el siguiente. Póngame el siguiente, por favor. ¿Qué frase se acerca más a lo que usted siente en este momento con relación al Ecuador, André? A ver, aquí dice, tengo Ahí está. esperanza, ahí está. Está en Quito el 57, Guayaquil el 44. Y luego sigue, estoy indignado el 21 Quito, Guayaquil 20, estoy triste 11 Quito, Guayaquil 10, tengo miedo 7 Quito, 19 Guayaquil y estoy contento, ahí es 0 Quito. Sí, es una cifra similar al 0. Ok, y 7 Guayaquil. En ese sentido, en relación a todas las que hemos visto, de las otras preguntas, de la esperanza, del optimismo, de la negatividad y sobre todo de esta, ¿se puede pensar tal vez que hay un que me importismo también? Es un riesgo la indiferencia, siempre, ¿no? Vemos a través de la investigación que mantenemos mes a mes que no hemos tocado ese punto de la indiferencia. Siempre va a haber un segmento de población indiferente que ha entrado en tal inercia, digamos, respecto de la situación del país, que todo le puede resultar insignificante, ¿no? Yo creería que el segmento, si esto fuera una cadena lógica, quienes están en el segmento de la indignación están más posibles de llegar a la indiferencia que quienes tienen esperanza, por supuesto, ¿no? Quienes tienen esperanza tienen argumentos para la esperanza, al igual que todos los demás grupos, pero particularmente este segmento de indignación que alcanza el 21% en Quito y el 20% en Guayaquil, podría relacionarse con la indiferencia, es decir, al no encontrar una solución, tienes dos opciones, o decides tener una posición más diametral en términos, qué sé yo, de protesta social, etcétera, o entras en el segmento de la indiferencia. Al haber un escenario de pesimismo principalmente sobre la situación actual, lo más posible es que en la suma de estas variables ese segmento puede entrar en indiferencia. No vemos en este momento esa posibilidad, ¿no es cierto?, con mucha fuerza de que hay un segmento que no le interese, digamos, esto que tú refieres, que me importismo alrededor del país. Por suerte no lo vemos todavía, pero habría que estar muy atento de que no suceda, particularmente con este segmento de indignación. Ahora, lo mismo, ¿no? Como vemos, sí hay un estado de ánimo distinto en Quito en relación a esta posibilidad. Hay más esperanza que en Guayaquil, hay una diferencia de 13 puntos, es decir, una diferencia significativa entre las dos ciudades, y hay asimismo una diferencia significativa en la variable o en opción tengo miedo, que es el caso de Guayaquil con 19%. Y allí me adelanto imagino un poquito. que eso está asociado a la inseguridad, imagino. Está asociado a la inseguridad, y hasta el mes de abril nosotros habíamos visto que, en términos muy generales, para hacer una conclusión, la percepción de inseguridad y de temor frente a la inseguridad era mucho más alta en Guayaquil. Déjeme poner el siguiente gráfico. Póngame el siguiente gráfico hablando de los principales problemas, porque Carlos justamente ya se está anticipando al tema de la inseguridad. Y de acuerdo a esta encuesta, miren ustedes, ahí está la gráfica, inseguridad, robos, asaltos, crimen organizado, sicariato, están en la cúspide de las principales preocupaciones que tenemos, Carlos. Así es. Ahora, decía que en las anteriores mediciones, hasta la medición del anterior mes, la diferencia de la percepción del problema de inseguridad en Guayaquil versus Quito era significativa.
Es decir, las personas, los ciudadanos guayaquileños tenían mucho más temor, sentían mucho más el problema de inseguridad. En esta investigación vemos que para el caso de Quito y Guayaquil, incluso la proporción en Quito supera con 2% a la de Guayaquil, es 67 versus 69. Es decir, algo está pasando en la ciudad de Quito, que esa percepción de inseguridad está aumentando, ¿no? Podría ser en casos o en barrios focalizados, podrían ser casos de mayor espectacularidad, pero el hecho es que la ciudadanía quiteña está o ha aumentado en esa percepción de inseguridad, ¿no? Lo otro destacable es este tema, entre comillas, de escondido. ¿Por qué digo escondido? Porque no ha tenido mucha relevancia en términos de la gestión de opinión pública, el elemento economía y empleo, ¿no? Alto costo de la vida, necesidad de empleo, en general los problemas económicos de la gente. Sistemáticamente se manifiesta como el segundo principal problema para los ecuatorianos. Y este es un punto de alerta y de atención, ¿no? Porque finalmente ese sí puede ser un escenario más de lo privado. No digo que no tenga que tener gestión pública, por supuesto tiene que tenerlo, sino que eventualmente la parte de seguridad, la gente, entre comillas, sabe cómo cuidarse. Obviamente tiene su límite, ¿no? Hay cosas frente a las que no puede cuidarse más allá del autocuidado, digamos, ¿no? De saber moverse en el barrio, de no estar a ciertas horas en la calle, lo cual tampoco es lo ideal, pero sabe moverse frente a eso. Frente al tema económico, sí sabe cómo moverse, pero tiene menos variables, ¿no? Si no tienes empleo, entrar al autoempleo no es algo muy estable ni muy sostenible en términos de financiamiento familiar, ¿no? No sabes cómo vas a parar la olla al final del día, ¿no? Exactamente. Y aquí, solo como para precisar, ¿verdad? Vemos este tema de las inundaciones, la falta de servicios básicos, no hay apoyo a la producción. Que está más abajo, ¿no? En los más abajos, pero hay que reiterar que esta encuesta ha sido en las ciudades, si se quiere, que tienen probablemente más acceso a servicios públicos, etcétera, ¿no? Así es, Andrea. Y más adelante veremos que hay una situación especial, ¿no? En cuanto a las expectativas que tienen las personas respecto del nuevo gobierno, o del nuevo periodo de gobierno del presidente Daniel Noboa. Y allí hay un segmento de gestión que antes no aparecía con mayor relevancia, ¿no? Normalmente siempre hablábamos de inseguridad, que ha sido la recurrente desde el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Porque allí hubo un repunte significativo y ciertamente todavía no hemos encontrado la solución sostenible a ese tema. Luego había el tema de economía, ¿no? Que está allí presente por la situación económica del país, digamos que sobra detallarla en cuanto a subempleo, alto costo de la vida, etcétera. El mismo endeudamiento fiscal, ¿no? Es un endeudamiento muy fuerte. Pero aparece un tercer elemento que tiene que ver con mejora de la gestión pública. Y esa mejora de la gestión pública está asociada a tres elementos principales desde la percepción de los ecuatorianos. Primero, corrupción, es decir, combatir la corrupción, se entendería. Segundo, mejorar salud. Y tercero, mejorar educación. Claro, a esto adicionaría el comentario adecuado pertinente que hace Andrea. Seguramente esta consideración cambia, o estas consideraciones cambian, tal vez el tema de inseguridad y economía es general a todo el país, y los elementos específicos de producción, inundaciones, falta de servicios, falta de vialidad, varía respecto del territorio donde uno haga la investigación. Por ejemplo, si nos vamos al austro del país, seguramente el tema vial va a ser una cuestión significativa, porque impacta en la conectividad de las provincias y porque impacta, por supuesto, en la economía. Si vamos a las provincias litorales, ¿no? Los Ríos, Manabí, parte del Guayas, Santa Elena, habrá un problema o habrá principales preocupaciones respecto del tema de la producción agrícola, producción ganadera, etcétera, ¿no? Y aquí no, digamos, no debería haber, y lo pregunto, Carlos, una correlación de tal vez que se relacione la inseguridad, por ejemplo, con los políticos, con un mal gobierno, porque vemos la inseguridad muy arriba y luego el mal gobierno o los políticos muy abajo. Sí, bueno, tal vez porque cuando los ciudadanos deciden ponerle nombre y apellido a algo, es decir, cuando te mencionan, esto es una variable abierta, tú le preguntas cuál es su principal problema y la gente te dice el que primero está en su mente, digamos, ¿no? Cuando esa cuestión que está primero en su mente tiene una significancia, es que aparece en esta tabla, ¿ya? Okay. O en este gráfico. Cuando te dice los políticos, en realidad lo que habría que hacer es como que desdoblar esta pregunta en otra, que es,
¿Y quién es el responsable de esto? Ok. ¿Ya? Y allí, en esta investigación lo hicimos de esta variable. Yo te podría decir, de los diferentes ejercicios de investigación que hacemos, hay sin duda una relación fuerte, ¿no? Que no, una correlación dice que están muy relacionadas las cosas, no necesariamente que se explican. La determinación es el que te dice, sí, lo uno explica lo otro. Sí hay una correlación fuerte entre esta responsabilidad de la clase política y de los líderes administrativos del país sobre todos los problemas, ¿no? La inseguridad, el tema de la economía, etcétera. Correcto. Póngame la siguiente gráfica, por favor. Hablando de la calificación del presidente de la República, cómo inicia este mandato de 4 años. Aquí tenemos el consolidado, 59,5% positivo, 38,1% negativo. Evaluemos esta gráfica, por favor. Por supuesto, mira, más bien para eso yo me quisiera ir a la siguiente lámina. Si ustedes gustan, podrían referirse a esa, porque allí tenemos la evolución de la calificación de gobierno. Exactamente, la evolución desde enero, ¿no? ¿Y por qué me parece relevante ver esto? Porque lo que vemos es que el gobierno, el presidente Daniel Noboa, ha tenido una valoración tanto en Quito como en Guayaquil generalmente positiva, ¿no? En unos casos más, en unos casos menos, pero hay un despunte, particularmente en el caso de Quito, de Quito el despunte se origina en abril, y en Guayaquil también se origina en abril, ¿no? donde alcanza 65% para Guayaquil y 63% para Quito. Ese 65% para mayo pasa al 63%, y para Guayaquil está en 63% y para Quito el 56%. ¿A qué me refiero? A que en enero teníamos una valoración positiva para Quito del 51% y para Guayaquil del 48%. Y esto ha ido moviéndose alrededor de este valor, ¿no? Números cerrados, 50%, y tuvo este despegue en abril, entendería yo, en el contexto de elecciones, para luego estabilizarse en mayo en valores similares. En frases redondas, 6 de cada 10 ecuatorianos considera que la gestión del presidente es muy buena o buena. Este es un dato positivo para empezar el gobierno. Sí, es un dato positivo porque es prácticamente una reelección. Sin embargo, no hay que dejar de atender a ese 42% en Quito y 34% en Guayaquil que estima que la gestión del gobierno es mala o muy mala. Esas proporciones son proporciones de especial atención, porque están separadas en percepciones de un gobierno con una gestión mala o muy mala. Lo que tiene que evitar el gobierno, por supuesto a través de gestión, no solamente de narrativa, sino de gestión, es que primero se contengan, no se superen esos valores, y luego que quienes están en los extremos, en el extremo, digamos, de la calificación muy mala, vayan teniendo elementos de certeza, de certidumbre, que les permitan ir moviéndose hacia una mejor calificación. ¿Por qué son sensibles de estos valores? Por todo lo que estamos leyendo. Es decir, si la situación general del país, todo esto está, una encuesta finalmente lo que es un modelo estadístico, un modelo de explicación de la realidad, en este caso política o de gestión del gobierno, respecto de un momento del tiempo. Entonces, si tenemos un estado de ánimo pesimista sobre el presente, si tenemos esperanza, si tenemos unos problemas concretos y tenemos esta calificación de labor, sí, es un buen mensaje, digamos, desde la lectura del gobierno, tener una calificación de labor más positiva que negativa. Sin embargo, en este escenario de volatilidad, tenemos que cuidarlo mucho. ¿Y cómo se cuida mucho eso? A través, pues, por supuesto, de la gestión, y una vez hecha la gestión, por supuesto, de la narrativa y de una adecuada comunicación. Y es importante, Carlos, lo que tú señalas, que en abril hay este repunte, pero en abril teníamos campaña por doquier. ¿Eso pudo haber afectado también esta cifra en abril? Sí, claro, por supuesto. Tanto la gestión como tal, como la misma comunicación de esa gestión. Y el último que quiero revisar, póngame el de los alcaldes, por favor, para ir cerrando la entrevista. Hay una evaluación de calificación de las alcaldías de Quito y Guayaquil. El caso de Aquiles Álvarez, 56%, Pavel Muñoz, 50%. Evaluemos, por favor, el gráfico de los alcaldes, Carlos. Por supuesto, Fabricio, y allí nos diríamos a la misma lectura de evolución, ¿no es cierto? En este momento lo que estamos viendo es prácticamente, dicho coloquialmente, estamos tablas, ¿no? En el caso de Quito, abajo, ¿no? 50% versus 46%. Claro, el 50 es más que 46. Ese es el buen mensaje para el alcalde Muñoz. En el caso de Guayaquil, para el alcalde Álvarez, 56 es mayor que 41.
En ambos casos, la valoración positiva es más fuerte que la negativa. Sin embargo, hay que ponerle atención a ese 46% en Quito y ese 41% en Guayaquil, que estiman que la situación actual de la ciudad o la calificación de labor de los alcaldes es mala o muy mala. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de incertidumbre, ¿no? Esto es, digamos, una situación, hemos superado esa situación límite en que todo está mal, incluido el futuro. Pasamos a una situación en la cual ya empieza a haber algo de esperanza, hay que capitalizar esa esperanza. Pero eso, insisto, es una cuestión, primero, que demanda voluntades y acciones de lo público y lo privado, uno. Dos, demanda algo específico para quienes están en los gobiernos, entiéndase, locales, provinciales, nacional. Implica gestionar también la gobernanza. No es solamente entregar productos de la política, obras, servicios y demás, sino también gestionar la gobernanza, fortalecer el liderazgo público, ¿ya? Y frente a ello, creo que hay un escenario específico para el caso de Quito que tiene que ver alinear esto con la posibilidad de revocatoria que tiene el alcalde Muñoz, que es algo que tiene que tener particular atención, ¿no? Es decir, cómo el alcalde Muñoz, primero, sale bien librado de esta prueba política, segundo, convierte esa posible revocatoria en una ventana de oportunidad, o cómo más bien sucede todo lo contrario, ¿no? La revocatoria en efecto llega a tener, a cumplir su objetivo. Esa es una cuestión a considerar para el alcalde Muñoz. Y bueno, quisiera más bien referir dos elementos adicionales antes de cerrar la conversación. No sé si me lo permiten, y quisiera referir aquí dos cosas, ¿no? Primero, que en Quito el 61% y en Guayaquil el 57% estiman o tienen una expectativa positiva respecto del nuevo gobierno. Como ven, es una cifra recurrente, esto entre 50 y pico y 60%. Redondeando, el mensaje que tiene que tener el gobierno de estos datos es, y la sociedad, 6 de cada 10 ecuatorianos creen en este momento en el país. Hay que capitalizar eso a través de gestión y a través de una buena comunicación, ¿ya? Y eso implica, insisto, no solo obras y servicios, implica gestionar la gobernanza, implica priorizar ciertos temas, y implica, por supuesto, entregar resultados sobre esos temas. Y una segunda idea es que este contexto, tiene unos, digamos, mandatos específicos, ¿no? Combatir inseguridad, mejorar la economía, mejorar la gestión de gobierno. Y tiene hitos. Hay un primer hito que es agosto del 2024. ¿Qué pasa en agosto del 2024? Ecuatorianos, este es mi plan, ¿no? De desarrollo. Tienen que actualizarlo en los primeros 90 días, y este es mi plan de inversión. Agosto 2025. 2025, perdón. Sí, 2024. No, pues. Agosto 2025. Tiene que suceder esto. Cuando suceda esto, vamos a tener mensajes claros de que los 17 hitos puntuales que se planteó el presidente en su discurso de posesión, ¿no? Nos refirió, entre otras cosas, la torre oncológica, la repotenciación del hospital de Santa Elena, etcétera, ¿no? De la Libertad. Y así hubo 17 elementos puntuales. Habló de obra pública, habló de la carretera Buena Fe-Juján, de 200,000 soluciones habitacionales, etcétera. Quinto Puente. Ajá, entonces hay 17 cuestiones así muy específicas sobre las que el mismo presidente ha dicho, yo voy a hacer esto. Es decir, no es que alguien le dijo que tiene que hacer, no, él mismo refirió una lista de 17 cosas muy puntuales. Ese es su segundo hito, ¿no? En agosto del 2025 veremos si es que esos 17 puntos que él ha referido, más otros, por supuesto, que son parte de la gestión pública, están presentes en el plan, están presentes en la forma de invertir y están presentes en el presupuesto. Luego, por supuesto, el hito digamos, común de los 100 días, que sobre todo va a establecer que tan bien le fue en la relación de gobernanza. Una relación especial, la relación con el legislativo, ¿no? A este momento uno podría decir, esos 80 votos son una maravilla porque todo aparentemente ha funcionado a favor de la relación con el legislativo. Hay que ver si es sostenible, porque si vemos los escenarios anteriores, es decir, este país ya vivió el peor escenario posible en términos democráticos de la relación entre sus poderes, llamado muerte cruzada. Si nos hemos logrado recuperar de esa muerte cruzada, hay que ver qué tan sostenible es esta relación, que es muy significativa además para efectos de gobernanza. Y un hito más adelante, que son las seccionales. Las seccionales en 2027 van a ser más o menos un acto refrendatorio de la capacidad de gestión del gobierno y por lo tanto de su capacidad de relación política, ya no con el Ejecutivo y Legislativo, sino con la ciudadanía. Correcto. Carlos, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias, Fabricio y Andrea. Gracias. Analizando esta encuesta, la encuesta más reciente del CIES, con Carlos Coronel, consultor político, aquí en A Primera Hora.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.